Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo muy interesante porque vamos a hablar de las nuevas ventas que ha hecho Warren Buffett. Sigue vendiendo compañías, se acumulan esas ventas, recordemos que hablamos ya de que había vendido una gran parte de sus acciones de Apple, pero es que sigue vendiendo acciones de su cartera. Vamos a comentar de qué acción se trata y las posibles causas de por qué lo está haciendo, cuánta liquidez acumula, si es que cree que el mercado puede estar muy caro y que va a caer, un poco esa reflexión. Y también analizamos la semana pasada la bolsa china, un especial sobre esta bolsa, y siguen las subidas, nueva semana de fuertes subidas, ¿no? Tras ese vídeo especial que hicimos, ha seguido subiendo la bolsa china, así que hablaremos de alguna compañía china en el directo de hoy, muchas estadísticas de qué puede hacer el mercado a nivel estadístico, no por una opinión de nadie, ya sabéis que no creo en las opiniones, así que poneros cómodos bolsistas de éxito. Y empezamos. Bueno, aquí veréis las vías de contacto que recordaré como siempre al final del vídeo. Y aquí podemos ver la noticia de Business Insider en la que vemos que Warren Buffett ha vendido alrededor de 10.000 millones de dólares en acciones de Bank of America, después de reducir su participación en Apple en casi un 60%. En este caso, la venta de participación en Bank of America es más o menos de un 23% de su participación. Y ojo, si Apple es su principal posición, esta era la segunda. Así que o bien va a reequilibrar la cartera haciendo un nuevo gran movimiento y está acumulando liquidez para hacer esa gran compra, o está guardando liquidez a lo mejor porque cree que el mercado dará mejores oportunidades en el futuro. También hablaremos de la idiosincrasia del holding de Buffett después, ¿vale? Pero antes seguimos con esta noticia que ha salido esta semana. Ya veis que esta noticia es del 4 de octubre, porque se está haciendo público que está cada vez vendiendo más participación de esta compañía. Pero antes de irnos a esta noticia, recordaros, porque luego si no me puedo olvidar, y esto es un regalo para el que le guste la bolsa, tenéis este seminario gratuito, totalmente gratis, que impartiré este miércoles 9 de octubre, de la mano de BVA Trader, a partir de las 7:30 de la tarde. Os invito a que os apuntéis y hablaremos sobre cómo aprender sobre tendencias domina el momentum. Vale, hablaremos de compañías que tienen buen momentum en diferentes mercados y creo que va a ser muy interesante, ¿vale? Para saber qué compañías son las líderes. Seguimos, ¿no? Con esta noticia de Business Insider. Aquí, la verdad que hace un buen resumen y ponía que ha seguido la sorprendente reducción de su participación, ¿no? Que ya lo hizo con Apple y ahora con Bank of America, que es además su segunda principal posición. Bueno, lo era. El famoso inversor Berkshire Hathaway vendió alrededor de 239 millones de acciones, cerca del 23%, en ese gigante bancario, por documentos que ha presentado a la Comisión de Bolsa y Valores. Buffett, de 94 años, se deshizo las acciones a precios de entre 39 y 44 dólares. Recordad este precio, este rango, porque veremos que 44 son los máximos de la historia, y ha estado vendiendo durante semanas entre 39 y 44, generando aproximadamente 10.000 millones de dólares en ganancias, y es posible que aún no haya terminado de vender, porque ha ido vendiendo, ¿no? Durante las últimas semanas. Sí que es verdad que parece que la última semana ha vendido menos. Parece que ha sacado un buen provecho de esa inversión, ya que ha vendido casi una cuarta parte de la misma por unos 40 dólares de media, y eso supone casi un 60% más que el precio de esas acciones que comprara en el peor momento de la crisis sanitaria. Aquí lo vemos, verano del 20, pero es que las acciones originales que compró de Bank of America pues fue en la crisis bancaria de 2008. Él fue uno de los inversores que ayudó, ¿no?, a la Reserva Federal a rescatar, entre comillas, un poco a la banca. Y pone aquí que ha multiplicado por más de 5 veces los 7 dólares que pagó por casi toda la posición en Bank of America usando warrants, un producto derivado. Vale, que luego te dirá Buffett que no hay que usar derivados, y es verdad que un inversor minorista no debería de utilizarlos, pero él los usa. Vale, así que a veces también hay que estar atento a lo que hace, además de estar atento a lo que dice, ¿de acuerdo? Yo he estudiado mucho a Buffett estos años y no todo lo que se dice entre inversores que llevan un año en bolsa o dos se creen que Buffett hace en todas las posiciones un buy and hold y tal, y que no hace derivados. Bueno, hay mucha leyenda que habría que investigar un poquito más. Warren Buffett, aquí podéis ver, segundo trimestre, están las posiciones a cierre 30 de junio, pero la venta de Bank of America no aparecía todavía. Es decir, que esta era su segunda posición y probablemente ahora pues va a pasar a la tercera, ¿vale? Probablemente la adelanta American Express como segunda principal posición. Es decir, son movimientos muy importantes los que está haciendo Buffett en los últimos trimestres, porque son de sus principales posiciones. Aquí tenía un 15% y en Apple, bueno, era más del 50%, ahora es el 30%.
Vamos a continuar porque durante años os han estado engañando, ¿no?, continuamente con la liquidez de Buffett, ¿no? Y veíais gráficos, todavía veo por ahí, me da mucha pena y además no quiero conflictos de no, esto está fatal, ¿no? Pero veo gente que en teoría debería de saber un poco de qué va esto de la bolsa y que te ponen gráficos con la liquidez, una cosa así. Primero, no tiene en cuenta la inflación, está en volumen, no tiene ningún sentido. Y segundo, Buffett tiene un holding que se llama Berkshire Hathaway. Y Berkshire Hathaway tiene un conglomerado de empresas enorme. Y entre ellas tiene aseguradoras a nivel mundial importantísimas, ¿vale? Una de las mayores aseguradoras del mundo. Y necesita obviamente liquidez. Una aseguradora no puede trabajar sin liquidez. Entonces, conforme crece más esa aseguradora, más liquidez necesita. Con lo cual va a seguir subiendo la liquidez de Buffett a nivel neto de volumen siempre. ¡Ay, qué peligro! ¡Cuidado! No, siempre. Solo cualquier persona con dos dedos de frente entenderá esto, ¿no? Y yo si se lo explico a mi tía, lo entenderá en 2 minutos. Pero si todos nos dedicamos a hacer demagogia, pues la gente no se entera. Y luego está otro peligro, que cuando realmente el lobo viene, o cuando realmente sí que aumenta la liquidez, pues a uno dirá, sí, llevas 50 años diciendo eso. No, yo nunca lo he dicho, pero es verdad que se dice eso. Ahora sí podemos decir que está aumentando la liquidez, como se podía haber dicho en verano del 2005, que luego el mercado siguió subiendo mucho más. Vale, porque aquí supongo que si hubiera YouTube como hay ahora, ¿no?, el sensacionalismo habitual, los vídeos que hubiera habido en esa época aquí es Buffett avisa de desplome, y bueno, vinieron pues casi 2 años más de subida. Sí que pensaba que probablemente el mercado no estaba barato. Y ojo, porque ahora sí que está aumentando la liquidez a nivel de porcentaje, porque esto no es la liquidez global neta, ¿no?, que ya digo, no tiene ningún sentido por el tema de la inflación y sobre todo porque necesita liquidez, tiene un negocio de aseguradora. Aquí sí que vemos que vuelve a tener mucha liquidez no vista desde niveles de 2005 y ojo, esto no está actualizado a este mes de septiembre, entonces faltan las ventas de Bank of America, o sea que ahora mismo estamos en récord, ¿vale? Salvo que haya comprado alguna compañía o varias compañías poco a poco, estamos seguramente ahora mismo en récord, se verá en la nueva actualización que haga, que se publique pronto, ¿no? Porque los movimientos de Buffett nos llegan con un poco de retraso. Es verdad que a través de estas notas, cuando tiene una posición importante, nos podemos dar cuenta antes, como esta venta de Bank of America. Pero en lo que es en las típicas webs tipo Dataroma, tarda un poquito más. Bueno, esta fuente es Bloomberg, de este gráfico de liquidez, que este sí que es interesante, porque este es un relativo de total de activos entre la liquidez. Entonces aquí sí tiene sentido. O sea, es sobre sus activos, cuánta liquidez tiene en porcentaje. Este es el tipo de gráfico que si os tomáis un poco la bolsa en serio y si vais un pasito más allá, pensamientos de segundo nivel, segunda derivada, pues no veréis los típicos gráficos de o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues si tiene una aseguradora, ¿cómo no va a tener cada vez más volumen? Si la aseguradora no para de crecer, ¿cómo no va a tener más liquidez? Si no quiebra la aseguradora. Vale, entonces seguimos. Esto se posteó por Covey Slater. Y he leído un comentario en YouTube, que en un vídeo en el que avisaban de esto de que Buffett, liquidez brutal y tal, y me ha llamado la atención y he querido, digo, a lo mejor puedo aportar un poquito de valor haciendo esta pequeña reflexión muy rápida, ¿no? En ese vídeo se decía, bueno, Buffett ha aumentado la liquidez justo antes del desplome de agosto por los carry trade de Japón, que yo dije que era un descanso de verano, que probablemente el mercado, yo no sabía lo que iba a pasar, pero que lo más probable es que siguiera subiendo porque hay objetivos pendientes a nivel de estructuras de análisis técnico como las que explicamos en nuestro curso y también porque no había ningún deterioro en la amplitud de mercado. O sea, yo tengo monitorizado y usamos herramientas profesionales de ver cómo está la amplitud, la salud de mercado, y esos indicadores no daban mucho riesgo. ¿Podía aún así caer el mercado? Sí, siempre, nunca se puede descartar nada, pero lo probable no era que fuera una gran caída. Pero bueno, cayó puntualmente y entonces mirad este comentario que es el típico. Yo os intento también inculcar que huyáis del típico inversor novato conspiranoico, ¿vale? Y aquí decía este amable inversor, normal que si lleva poco tiempo en bolsa, que además suele ser así cuando pones Buffett con una T, liquida posiciones justo antes de la caída de las bolsas. Hay que ver qué sabio es este hombre. Si yo fuera mal pensado, diría que tiene información privilegiada, que la tiene. Dice, pero seguro que son solo cosas mías. Una cosa es que tenga información privilegiada Buffett y muchos inversores de ese nivel, multimillonarios, billonarios, con muchos años de experiencia y contactos. Esto es innegable, no jugamos con las mismas reglas o no jugamos con las mismas posibilidades a nivel de conocimiento o de contactos o de información privilegiada que te puedas enterar antes que los demás. Pero otra es pensar que eso les da una ventaja absoluta y que no se van a equivocar y que si un inversor compra o vende es que sabe que va a caer o va a subir. Nadie lo sabe. Nadie. Ni siquiera Nancy Pelosi.
¿vale? Que eso sí que es verdad que probablemente se ha beneficiado bastante, pero no acierta siempre, y nadie acierta siempre, y hay cosas que son impredecibles, ¿de acuerdo? Hay una no la voy a contar ahora, ya la he contado alguna vez, pero bueno, si os interesa, pues podría ser para un short, a lo mejor ponérmelo en comentarios, pero hay una anécdota muy interesante en el libro sobre Jess Livermore, que es una autobiografía novelada, podríamos decir, y que habla sobre un analista técnico que presumía de saber lo que iba a hacer el mercado y cómo le calla la boca un gran inversor en medio minuto. ¿Por qué? Porque el mercado depende de decisiones humanas, que pueden cambiar el curso de los hechos o de lo más probable. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Y Buffett tampoco. Entonces, teorías de conspiración, de que unas manos fuertes están ahí conspirando entre todos para que el pequeño inversor pierda, eso no existe. Ellos quieren ganar, entre ellos también compiten, y de hecho, siempre que ves un inversor que compra, hay otro que vende. O sea, porque Buffett vende liquidez, otro está reduciendo su liquidez, y a lo mejor inversores que han ganado más que Buffett, como Druckenmiller. Y a lo mejor a Druckenmiller no le gusta China, y a David Tepper, que es otro gigante, le encanta China, que hace poco ha hecho una entrevista en la CNBC pues diciendo que estaba comprando todo en China, futuros, ETFs, acciones de chinas, que no paró, que se estaba hartando de comprar China, comentó hace una semana. Y a lo mejor otro inversor es muy negativo con China. Entonces, no es que uno tenga la razón, no, es que como es millonario ya, el otro también es millonario y opina lo contrario. Ay, entonces, ¿qué hago? No, tú no tienes que copiar a nadie, tú deberías de tener un método, una metodología con unas reglas claras de entrada y de salida y no improvisar. Ese es mi consejo. ¿Que luego puedes aprender de grandes inversores? Sí, claro, yo he aprendido mucho de grandes inversores. ¿Puedes sacar ideas de inversión si haces value investing de grandes inversores? También, por supuesto, y de screeners y de otras herramientas. Pero eso es una cosa, y otra, pues pensar que hay aquí un gran inversor que no se equivoca nunca, ¿no? Y que como aumentó liquidez, ya el mercado se va a hundir. Sí, pues aquí ya visteis, aumentó liquidez aquí durante un proceso de muchos años y el mercado no paraba de subir. Y aún siguió subiendo después cuando él estaba ya aquí en el pico de liquidez, el mercado seguía luego subiendo un par de años más. Luego sí que ya cayó mucho el mercado y es verdad que ahí bajó la liquidez. O sea, el timing no fue perfecto, pero no estuvo mal del todo. Ahora igual está otro año más subiendo el SP y luego es verdad que corrige. De hecho, no descartaría ese escenario para que se cumplan las estructuras que llevo comentando más de un año y medio. Esos objetivos enormes que cada vez están más cerca. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiré todas las diapositivas que vemos en este vídeo. Y vamos a hablar también de China en el vídeo de hoy, porque, claro, esto que está pasando es histórico. Entonces, aunque el último vídeo fue dedicado a China, el de hoy, aunque está dedicado también a esto de Buffett, que creo que era importante comentarlo, va a tener un buen trocito para hablar de China, ¿no? Un buen apartado. Porque China, fijaos, ha pasado de ser la peor bolsa del mundo este año, porque llegó a ser la peor, o la penúltima peor, yo creo que llegó a ser la última. Está ahora de primera. Además con bastante diferencia. Luego le sigue Argentina, que además me consta que nos siguen muchos inversores argentinos, ponérmelo en comentarios. Luego Perú, que también tendremos algún seguidor, muy cerca de Argentina. Y luego Malasia, Sudáfrica y ya aparece aquí Estados Unidos con un imponente 20,8% de subida en el ETF de bolsa americana. Esta estadística con rentabilidades de este año es de Charlie Vileio. Y bueno, pues como esto está siendo épico, vamos a hablar también de China. Fijaos que esta semana, si la semana pasada os enseñaba un recuadro totalmente verde, es verdad que con subidas más bestias que esta semana, pero las subidas han continuado. Alibaba más de un 6, Pinduoduo casi un 14, NetEasy, que salió en esa lista de top 5 valores ADR que nos salía en el screener, ha subido un 9% más, JD un 17,7% más, Yun China un más 11, NIO un 3, esta no subió tanto, esta era Tal Education, puede ser, creo que sí, más 9%, Baidu más 5, y bueno, creo que Li Auto también subió y creo que también ha subido Tencent, ¿no? Y fijaos, en esa lista, es el primer día creo que voy a repetir esta tabla, porque analicé la semana pasada, y el que no haya visto el vídeo de la semana pasada que se lo mire, que si no se va a perder muchas perlas. Analizamos el valor número 1 de la tabla, que era Tencent. Hoy vamos a analizar el valor que salía en la tabla número 2. Por eso hoy creo que como China sigue muy en boga, muy caliente, creo que era interesante tener un segundo valor de esta tabla que hice la semana pasada y ya seguiré haciendo nuevas tablas las próximas semanas. No es por no querer hacer una nueva, sino que creo que hoy toca ver otro valor chino, ¿no? Porque está de máxima actualidad y lo comentamos la semana pasada y ha seguido subiendo mucho esta semana la bolsa china. Así que vamos a analizar esta compañía china, que me parece de las mejores a nivel de calidad, la he comentado ya muchas veces en el centro de traders estos últimos años. Dentro de que a mí China no me gusta mucho, o sea, yo nunca tendría un porcentaje muy elevado de China. Antes mi límite máximo era un 10%,
con mi dinero en mi cartera de inversión de largo plazo Value Investing y la bajé después de los problemas del 22 al 5%. Ese es mi límite de momento. No descarto ampliarlo a un 10 otra vez, pero de momento sigo con un 5%, no me fío del todo. Eso es el máximo, el mínimo es 0, pero el máximo de inversión en China sería un 5% ahora mismo. Te pregunto si valoras que te traigamos contenido de elaboración propia, porque hoy vamos a hablar de NetEasy. A nivel fundamental, pues podemos ver que a nivel de ingresos muy bien, salvo 2018 es un crecimiento continuo y robusto, un martillo pilón, cada año más que el año anterior, y a nivel de beneficio neto sí que hay más altibajos, porque bajó en el 17 el beneficio, bajó en el 18 bajó mucho además, y bajó en el año de la crisis sanitaria, pero bueno, ahí entraría dentro de lo normal un 43%. La parte buena de esta compañía china, yo que he analizado muchas compañías chinas, porque bueno, en el centro de Traders no sé si lo sabéis, pero es una locura, ¿no? Y esta semana hice un vídeo de dudas y claro, analizamos un montón de compañías y siempre estamos analizando compañías, ¿no? Y cada martes un valor diamante que cumple todos mis requisitos de inversión, valores de muchísima calidad. Y aquí podemos ver que en el caso de NetEasy, a diferencia de otras chinas, pues ya digo, he analizado bastantes, hay muchas chinas que el récord de beneficios lo han marcado en el 18, en el 19, en el 20 o en el 21. Este valor ha marcado el récord de beneficio el año pasado. Es decir, que no ha sufrido tanto como otros. Por eso en bolsa lo ha hecho mejor que otros. Y tiene lógica que lo haya hecho mejor que otros porque, por un lado, el beneficio, aun con altibajos, tiene tendencia creciente y en el 23 superó el récord del 19 por mucho ya. Y además tiene otra cosa muy interesante, que es que el número de acciones en circulación se mantenía estable, pero a partir de 2020 está reduciéndose. Bueno, del 21 en el 20 se redujo, en el 21 subió y volvió a bajar a partir del 21. Entonces hay un proceso de bajada del número de acciones en circulación, está recomprando acciones y eso es interesante. Parte de un PER 13, que a priori es barato, pero hay que decir que la bolsa china de media suele estar a PER inferior a 13, hablamos de 9 veces más o menos el PER medio de China, no es como el típico 16 de Estados Unidos, que hay gente que como el de Estados Unidos es el famoso del que hablamos todos, dice 16, pues eso es el PER normal en una empresa, no, es el PER de una empresa del S&P 500, de la bolsa americana, no es el PER medio de una acción de cualquier país del mundo. En Rusia, por riesgos, menos seguridad jurídica, el PER es muy bajo, un 6 a lo mejor. En China, por también menos seguridad jurídica, lamentablemente, lamentablemente, porque si no habría ahí un universo de inversión bastante grande, pues también hay menos seguridad jurídica y eso el mercado lo castiga con menos valoración. Eso no significa que una compañía china no pueda subir mucho durante años, porque crezca, ¿no? Pero normalmente no va a estar a PER 50 durante mucho tiempo ni a PER 30, ¿de acuerdo? Y el ROE de esta compañía es casi un 21%. Es una compañía de calidad. Cuando una compañía mantiene márgenes altos o ROEs altos durante periodos largos de tiempo, normalmente hablamos de compañías que tienen cierta calidad o ventajas competitivas. Y te pregunto, ¿por qué Buffett acumula tanta liquidez, que hemos comentado antes, este tema principal del directo de hoy o del vídeo? ¿Por qué crees que Buffett acumula liquidez? Y me quedaba explicaros una cosa, que a veces hay vídeos donde me queda alguna cosa en el tintero, por ejemplo en el anterior me faltó comentar que también el sector de lujo había rebotado un poco por esas medidas de estímulo en China, que en principio pues sí que ayudan un poco al consumo en China, y dentro del consumo en China es que son grandes consumidores del lujo. De hecho, las empresas de lujo viven bastante del consumidor chino, ¿no? De los millonarios chinos y de los que viajan a Europa desde China y que en esos viajes suelen gastar bastante también en artículos de lujo. Y aquí podéis ver, esta pregunta es interesante porque me da para comentaros. Os dije la opción de que vea la bolsa muy cara, pero esa no es la única opción. Buffett ha hecho también entrevistas donde explicaba que probablemente va a tocar pagar más impuestos sobre el capital, especialmente como ganen los demócratas. Entonces, puede ser también una opción que esté guardando ya liquidez, aprovechando el momento. Mira, pues yo ya guardo la liquidez, que ahora es buen momento para vender porque el mercado ha subido mucho, y me va a tocar pagar impuestos sobre el capital, voy a necesitar cash porque tengo que pagar con dinero y bueno, pues realizo en algunas compañías liquidez y tengo ya eso por si viene ese aumento de impuestos que puede ser esperable, ¿no? Ya digo, sobre todo si gana los demócratas. Y puede ser la otra opción que ya os anticipé antes también, de que esté vigilando alguna posición o algunas posiciones y esté ya picoteando en ellas, ¿no? Igual en el próximo reporte vemos que ha comprado más compañías. Ya recordemos que en la del anterior había comprado Ulta Beauty, por ejemplo, y Heiko, ¿no? Así que bueno, veremos si ha gastado algo de liquidez, pero es difícil que reemplace porque son ventas grandes, ¿eh? La de Apple es gigante y esta de Bank of America también es una venta grande, o sea que tendría que comprar una empresa grande también de alta capitalización para tener un buen porcentaje, o si no, habrá aumentado liquidez en este último trimestre.
Bueno, me interesa mucho saber tu opinión. Y si quieres aprender a analizar compañías, como hemos hecho ahora de manera muy rápida, obviamente, de manera express con NetEasy, os recomiendo este curso de introducción al Value Investing de Bolsa General. Os recuerdo también, que esto no lo saben mucho, tienes derecho a un mes del centro de traders. O sea, si tú quieres probar el centro de traders, puede ser muy buena idea hacer el curso y encima tienes un mes para luego aprovechar el centro de traders y ver que además ahí también hay análisis value y ver si vas entendiendo todo y vas viendo ejemplos a tiempo real de análisis de compañías y te va a encantar seguro. Para el que le gusta la bolsa, esto del centro de traders es una barbaridad y el curso creo que te va a gustar porque es muy práctico. Vas a saber diferenciar una empresa buena de una mala, los principales ratios para analizar, también los 3 estados financieros, la cuenta de resultados, el balance o el estado de flujo de efectivo, así que te dejo ahí arriba toda la información, ahí arriba a la derecha. Has hecho nuestro curso de Value Investing, te lo doy abajo en comentarios y agradecer a todos los que estas últimas semanas, que habéis sido muchos, estáis recomendando a los otros bolsistas de éxito que lo hagan y que merece la pena y que lo recomendáis. Muchas gracias. Y somos más de 25.000 en Instagram de Bolsa General y vamos al resumen de esta semana, ¿no? Aquí vemos que el viernes hubo subidas de nuevo en el mercado, ya cerca de máximos históricos. Subieron financieras, consumo cíclico, tecnología y cayó real estate. Y lo demás pues, subió todo, ¿no? Estas las que más, pero subieron todos los sectores. En la semana sí que ha habido más de todo, más repartido. Muy bien energía, gran semana, porque el petróleo ha rebotado mucho por el conflicto de Israel, ¿no? Con Irán, y que podía ser también el tema de esta semana, pero bueno, he preferido escapar un poco de ese tema, porque además genera luego mucho hate y mucha historia, y acabas seguramente opinando y tal, y yo no me considero ningún experto geopolítico y me parece que este tema de Buffett también era muy interesante, ¿no? Y más de la materia que domino. Luego, servicios de comunicación, financieras y en el terreno negativo, materiales básicos, real estate y consumo defensivo. Además, ya sabéis esa estadística que normalmente el mercado suele terminar, cuando termina una guerra, suele estar más alto que cuando empezó. Ya os dije con la guerra de Ucrania, que probablemente el mercado cuando terminara la guerra estaría por encima de cuando empezó la guerra, y estadísticamente es así, ya sabéis que yo no intento no opinar, solo aportar datos, y es bastante probable que cuando termine esa guerra, que esperemos que sea pronto, el S&P esté por encima, de hecho está ahora muy por encima de cuando empezó. En la semana, viendo valor a valor, pues llama la atención algunos movimientos, ¿no? Como la gran subida de Meta Platforms, qué compañía, ¿no? Y eso que tuvo una caída brutal del 70% no hace mucho, la daban por acabada, yo comentaba que no había que darla por acabada, que es verdad que había problemas, tuvo varios problemas que se le juntaron, ya los comentamos en otros vídeos, y ha salido muy fortalecida, ¿no? Máximos históricos, una máquina de hacer dinero. También sigue subiendo Alphabet, cayó Microsoft un poquito, subió Nvidia de nuevo, también AMD, y subida en el sector de energía, que ya lo vimos antes, aquí con ExxonMobil a la cabeza, y luego bastante mal el sector de salud, que anda un poco flojito, ¿eh? Ha caído Novo Nordisk, el Evans Health del sector de planes de salud, Humana lleva una caída bastante dura, es un sector que ahora mismo no es el que tiene más momentum, ¿no? Y el disclaimer, como siempre, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y formación ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios haga de esta información. Comentar además que tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores durante directos o vídeos en redes sociales que yo mismo tenga en mi cartera, así que conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Os recuerdo que tenéis el enlace para asistir gratuitamente a este especial este miércoles sobre acciones de momentum, acciones que lideran, en la descripción del vídeo. Tenéis ahí también en portada de Bolsa General, obviamente. Y os presento cómo va la actualización de este sistema algorítmico que está dentro del centro de traders. Ahí lo publicamos a tiempo real, cualquiera lo podría seguir. Y que este año 2024 lleva una rentabilidad del 15%, la rentabilidad anual media desde el 2008 es de un 19,62%, por encima de la del S&P, 58,43% de aciertos, que no está nada mal, se puede ganar incluso con sistemas que acierten menos del 50%, porque luego está el tema de que cuando ganes más que cuando pierdes. Fijaos que este sistema tiene un beneficio medio por operación del 21,93% y una pérdida media por operación del menos 6,27%. Así que, bueno, pues creo que es muy interesante el centro de traders, ahí tenéis toda la información de lo que contiene, podéis pausarlo para leerlo, no voy a leerlo para no gastar tiempo, que tenemos mucho que comentar, os dejo toda la información del centro de traders ahí arriba a la derecha. Sabed que tiene descuento el que contrate en la suscripción anual, tiene un descuento importante, y luego para clientes nuevos tenéis la opción de un descuento del 20% probándolo 3 meses, ¿de acuerdo? Así que únete al centro de traders y no pierdas más tiempo.
Esta semana también destacó el dato de paro en Estados Unidos, dato de empleo, estas estadísticas de Charlie Bilello, y vemos que ha bajado otra décima más el paro. Estos son buenas noticias. Del 4,3 había pasado al 4,2 y ahora este mes de septiembre ha bajado al 4,1. Así que empleo fuerte, y esto está generando movimientos. ¿Qué movimiento ha generado, por ejemplo? Que se estaba esperando que a lo mejor en noviembre se bajara otra vez 2 veces los tipos, es decir, 50 puntos básicos, y ya ahora por aplastante mayoría, fijaos que el mercado por probabilidad implícita, está descontando en un 89,4% que la probabilidad más clara es que se baje 25 puntos básicos en la próxima reunión de noviembre, que no haga falta bajar 50 puntos básicos, porque la economía de momento aún sigue fuerte en Estados Unidos, lo cual es una buena noticia. Si van bajando los tipos de manera suave, eso será muy buena noticia, porque es que el mercado no estará descontando una recesión. Y aquí podéis ver esta estadística de Carson Investment Research, Ryan Detrick, que es que cuando el S&P sube más del 20% en el año, que está pasando ahora, ¿vale? Cuando empieza el cuarto trimestre, ¿qué ocurre en octubre? Fijaos, octubre no suele ser bueno. A mí me gusta traeros estadísticas de la realidad. David, es que estos años ha sido muy positivo. Bueno, ¿y qué había que ser negativo y decir que vendieras todo mientras el mercado se disparaba un 200%? ¿Había que decir eso? Hombre, yo creo que no, porque el mercado está en una tendencia secular alcista. Y hablamos de estadísticas que eran positivas. Pero porque lo eran, porque estadísticamente solía subir el mercado con las condiciones que se dieron el año pasado y este año. Pero fijaos que esta estadística refleja que cuando pasa lo que ha ocurrido ahora, octubre no suele ser bueno. De media cae un 3% y solo el 22% de los octubres son positivos, cuando vienes de una subida de más del 20% hasta octubre. Muy interesante este dato. Y luego, en cambio, el final del año suele ser fuerte. Aquí podéis ver que acabaría con subidas en el último trimestre. O sea, que viene de subir y lo normal es que aún suba más en el último trimestre, pero que octubre suele ser más flojo. Aquí vemos que el 77% de las veces el último trimestre sube, con una subida media del 2,1%. Y esta es interesantísima. Aquí podemos ver que cuando el S&P sube más de un 40% en el año, en los últimos 12 meses, no en lo que va de año, que van 9 meses, sino de septiembre a septiembre, ¿no? Estaríamos hablando en este caso. Pues vemos que desde 1950, cuando sube de esa manera, es más de un 30, no sé si dije 40, y aquí hay una errata, ¿eh? Esto es más de un 30. Cuando sube más de un 30 en el año, desde septiembre a septiembre, pues podemos ver que octubre sigue siendo negativo. Es curioso, ¿eh? Octubre es como un descanso cuando el año es muy bueno. De media, un 4,3% de caída, y solo el 16,7% de las pocas veces que ha ocurrido, solo una vez ha subido, y en cambio el último trimestre no es tan malo. De media sube un 0,3, la mediana es un 3,3, 66,7% de los años positivos. Veremos cómo termina este 2024. Somos más de 75.000 en el canal YouTube, gracias a todos los que os suscribís, campanita para no perderos ningún vídeo, y déjame un like y un comentario si te gusta y valoras todo el contenido que traemos con 7 vídeos cada semana, ¿no? Y yo siempre os digo que me cuesta mucho preparar estos vídeos porque me lleva horas, ¿eh? Espero que se valore, aunque luego queda muy condensado, que se valore pues el tiempo que lleva a preparar esto, que siempre estoy pensando en traeros lo mejor que encuentro. Recopilo lo mejor, construyo también algunas estadísticas que creo que sean de vuestro interés. Y esta me ha encantado, ¿no? Rebuscando y rebuscando, esta me ha gustado mucho. La fuente es del Leut Hall Group y la ha publicado Seth Golden, y podemos ver que solo una vez, y hablamos de 1929, el mercado ha caído 12 meses después de lo que acaba de pasar, que es que ha subido 10 de los últimos 11 meses. El S&P ha subido 10 de 11, una barbaridad. Vale, esto ha pasado solo estas veces que veis aquí. En el 29, en el 36, en el 43, 50, etc. Acaba de pasar ahora en septiembre del 24. Bueno, pues la media, un mes después es subir el 1%, que está muy bien. A 3 meses es subir un 2,3, que no está mal. A 6 meses un 7,6, que está muy bien. Y un año después el mercado sigue subiendo un 12,6% de media, cuando la media desde 1929 sería subir un 8,3%. Es decir, sube más que la media a un mes, a 3 meses, a 6 meses y a un año. Cuando ocurre lo que acaba de ocurrir, que es 10 de 11 meses subiendo. Y esto es quizá lo que más os va a gustar o más os va a llamar la atención, ¿no? Que sí que es verdad que ha habido algunos nubarrones, algunas señales de posible recesión, aunque la propia creadora, Claudia Sam, ha dicho que quizás sea una lectura falsa de la regla de Sam. Hicimos un short hablando de esto. Pero fijaos que de todas estas veces que ha ocurrido, estos periodos donde sube 10 o 11 veces, pues podemos ver que de 13 veces que ha ocurrido, en 12 ocasiones no ha habido recesión un año después. 12 de 13 veces no ha habido recesión porque el mercado descuenta expectativas. Entonces, cuando el mercado sube tanto, normalmente es que no espera una recesión. Así que pudiera ser que la haya como hubo en el 29,
pero lo más probable es que no venga una recesión, o el mercado es lo que está descontando. Dime si te están interesando estas diapositivas y continuamos, porque esta es brutal. Esta ya entra con el bisturí, ¿no? Como a mí me gusta, porque aquí ¿qué vemos? Aquí vemos qué pasa cuando de enero a septiembre el S&P ha subido más del 10% y los 3 trimestres del año ha subido. Llega octubre, has tenido los 3 trimestres de subida, has tenido una subida de más del 10%, ¿y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué es lo más probable o qué ha pasado en la historia? Vemos desde 1950 que esto ha ocurrido estas veces, que veis aquí señaladas, que en total ha pasado 14 veces, y esta es la 15, acaba de pasar. Vale, pues de media vemos que el mercado del 7 de octubre al 15 de octubre lo hace mal, de media cae un 1%, es decir, esto ya va con el bisturí, hablamos de prácticamente una semana solo. Suele venir una semana mala del 7 al 15, pero ojo porque después el mercado mejora del 27 de octubre. El 27 es el que marca el cambio. A partir del 27 de octubre, cuando vienes de subir, que hemos visto hoy varias estadísticas de cuando vienes de subir hasta octubre, pues a partir del 27 de octubre entra como en el rally de fin de año y lo empieza a hacer bien. De media, vemos que sube un 6,08 solo en ese periodo corto, Esto es muchísimo anualizado, 6,08% en eso en poco tiempo. Y de octubre a diciembre subiría un 2,83, porque claro, pilla la caída de esta semana y eso le resta rentabilidad. Pero si esperas al 27, históricamente lo ha hecho muy bien en ese final de año el mercado. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto es la estadística. Es verdad que este año hay año electoral y a lo mejor eso puede influir algo, pero es interesante. Realmente es muy interesante estadística de Wayne Whaley. Y ten mucho cuidado con las cuentas bot que se hacen pasar por un servidor en un montón de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en YouTube. En YouTube creo que ya está bastante controlado, pero andan por todos lados, así que tened mucho cuidado. Y empiezo con gráficos. Teníamos pendiente antes, espero que no os olvidéis, lo de Bank of America. Buffett había vendido entre 39 y 44. Fijaros que 44 fueron los máximos de la historia. Bueno, cerca de máximos históricos y máximos de los últimos 2 años. Y aquí podéis ver que pues está de momento alcista, soporte en la media, soporte también en los 34,91 dólares, en niveles de 33,72 o en niveles de 30,66, y resistencias tendría los 41,05, los 44,15 o la zona de máximos históricos, que está un poquito más arriba, en 46,65. Esos serían los niveles clave para vigilar en Bank of America. Y nos quedaba NetEasy como compañía que analizamos de la bolsa china. Vale, es importante ver los vídeos hasta el final, porque me imagino que igual alguno cortaría al principio y se queda sin ver los gráficos, ¿no? Vale, aquí en NetEasy es muy interesante esto, ¿no? Porque tenemos medido siempre que hay una subida, pues medimos un impulso Fibonacci, ¿no? Siguiendo criterios que explicamos del curso, que es verdad que esta técnica de impulsos es muy compleja, tiene muchas aristas y muchas cosas que saber, pero aquí podemos ver que si medimos toda la subida, ¿me podéis decir dónde frenó exactamente al TIC la caída NetEasy? Pues sí, casualidad, en el 61,8 Fibo de toda la subida, exactamente ahí, ni un tic arriba ni un tic abajo. Por lo tanto, bueno, es un valor interesante que ha roto la media, ha mejorado a corto plazo también a nivel técnico, y que si supera máximos, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Tiene resistencias en 106,19 dólares, en niveles de 112,15 dólares o en niveles de 115,94 dólares. Soporte en la media, que ahora está girándose al alza y pasa por 91, niveles FIBO del rebote, y muy importante obviamente porque era la zona del 61,8 y se frenó al TIC en los 75,85 dólares. Y nos vamos a índices con el IBEX. Podemos ver cómo consolida un poquito desde zona de máximos si incluimos dividendos máximos históricos, resistencia en los 12.004, soporte en la media que pasa por 11.000, también soporte intermedio en 11.138, en 10.298 o en el 61,8 de la subida que pasa por los 10.000 puntos. En el caso del DAX, la bolsa alemana, pues vemos algo similar, está consolidando tras zona de máximos de toda la historia, tiene única resistencia en los 19.491, soporte en la media pasa por 18.300, en 18.208, en el 61,8 de la última subida que pasa por 17.900, en los 17.024 o en el 61,8 de toda la subida que pasa ahora por 16.000
18.400 puntos. De momento tendencia alcista clara también. Dow Jones, pues también tendencia alcista clara, muy cerca de máximos históricos. Única resistencia en esos máximos de 42.628. Soporte en la media pasa por 39.000. También en 39.993, 38.499, 38.000, 37.611 o el 61,8 de la subida que pasa por 36.200. En cuanto al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, prácticamente también en máximos históricos, única resistencia, por decir algo, en esos máximos de 5.767 puntos, soporte en la media que pasa por 5.400, soporte intermedio en 5.402, en los 5.119, en los 4.953 o en el 61,8 de la subida que pasa por 4.700. Y tecnológico Nasdaq 100, pues podéis ver que está en tendencia alcista también clara. Aquí no está en máximos históricos, aunque tampoco está lejos. Resistencia intermedia 20.273, 20.690, soporte en la media pasa por 19.000, también soporte 18.400, 17.435, 16.973, el 69,8 de la subida que pasa por 16.500 y el Russell 2000 sin novedades, de momento tendencia alcista, tiene ese objetivo pendiente por ruptura rectángulo 2.410, resistencia intermedia en los 2.305, en los 2.320 y en los 2.460,8, soporte en la media que pasa por 2.100, los 2.058, los 1.992, 1.915, 1.903 y 1.640, que es la base del rectángulo. En cuanto a criptodivisas, Bitcoin, tendencia de consolidación, ¿no? Dentro de una tendencia alcista está consolidando en este canal. Lo normal sería romperlo por arriba, parece el típico canal de consolidación, obviamente se puede romper por abajo, pero no es el escenario más probable. Resistencia en 66.507, en 70.014 o en los máximos históricos en 73.795 dólares, y soportes pues tendrían los 52.566 dólares, los 49.254 o niveles FIBO de la subida, el 61,8 pasa por 37.700. Ethereum más débil, aquí todavía no ha pasado la prueba de fuego, que ya os dije que mientras no superase los 2.820 no hay figura de cambio de tendencia, si lo supera habría un doble suelo. También tiene resistencia en la media descendente, sería muy positivo superarla, y aparte tiene resistencias en 3.562, en 3.973 o en 4.092 dólares, y soporte la base de ese rango lateral en 2.151 dólares, y luego ya tendría, por ejemplo, los 2.094 dólares. VIX, tranquilidad de momento, la volatilidad está bastante baja, tiene una resistencia, sería peligrosa superarlo en 23,86 puntos, y luego niveles FIBO de la caída en 50 puntos es el 61,8 y el spike de volatilidad, que está ahora lejos, 72,35. Ya dijimos que probablemente la volatilidad iba a volver a la zona de la media, que será el primer soporte, que de momento aguanta, y obviamente sería buena noticia que rompiera la media para que viéramos todavía más caídas del VIX, menor volatilidad y por lo tanto más subidas de la bolsa. Y el oro sin novedad, cumplió una gran estructura de segundo alcista de corto plazo y le queda el objetivo a 2007-10, que ya lo tiene bastante cerca, ¿no? Un objetivo que es verdad que llevamos años comentando, que se hizo derogar porque estuvo el oro en un rango lateral, pero una vez roto ese rango lateral, la verdad que está volando, ¿no? Tiene un primer soporte en la media, pasa por 2.400, también uno intermedio en los 2.470, en los 2.353 dólares, o en la base de este pequeño rango lateral en los 2.286 dólares. Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, si has llegado hasta el final del vídeo, y te voy a dejar ahí a la derecha y a la izquierda listas de reproducción para que sigas viendo vídeos, que estoy seguro que no te has visto todos los vídeos del canal y te puedes perder mucha información que te puede interesar y ser de valor para ti. Comparte este vídeo si lo valoras y déjame un comentario, y nos vemos en próximos vídeos, bolsistas de éxito. Y nos vemos también el miércoles en esa masterclass sobre acciones líderes en Momentum.